Buenas noches, exploradores de lo oculto. Apaguen las luces, acérquense a sus pantallas y déjense llevar por el velo de la medianoche. Están en el lugar donde el tiempo se detiene y los secretos salen a la luz. Bienvenidos al canal Enigmas del Ayer. Esta noche, nos adentraremos en el lugar más silencioso y, paradójicamente, el más ruidoso de historias no contadas, el cementerio. Nos han enseñado que son lugares de descanso final. Pero, ¿qué ocurre cuando el descanso se interrumpe? ¿Qué voces se alzan desde la tierra fría cuando la luna se esconde y solo queda el crujido de las lápidas? Dejen que el miedo les agarre la garganta, porque a continuación, daremos paso a un relato donde el vigilante de los muertos descubrirá que, a veces, la puerta de la tumba no tiene llave, sino una pesada losa que puede ser empujada desde el interior. El vigilante de la losa rota. El cementerio de San Judas se alzaba sobre una colina, un laberinto de mármol frío y cipreses retorcidos que susurraban secretos al viento nocturno. Para Elías, el joven sepulturero, el lugar no era un templo de paz, sino una inmensa cámara frigorífica donde el silencio solo era roto por el crujido de la tierra y, a veces, algo más. Esa noche, una luna menguante proyectaba sombras largas y deformes, haciendo que cada monumento pareciera un espectro agazapado. Elías estaba terminando de cubrir un nicho recién excavado cuando escuchó un sonido que conocía demasiado bien, el leve, pero inconfundible, roce de piedra raspando piedra. Se detuvo. El sonido no venía de su pala. Venía del corazón del cementerio, donde se erguía el mausoleo de los Valdés, una monstruosidad gótica envuelta en hiedra. Elías había notado algo extraño allí durante la semana. Una de las losas de piedra que cubría una tumba antigua, alejada de la cripta principal, estaba ligeramente desplazada. Apenas 1 centímetro, suficiente para que un ojo entrenado lo notara. Decidió ignorarlo, convencido de que sería la contracción y expansión de la tierra. Pero el roce se repitió, más fuerte esta vez, como si algo estuviera haciendo palanca. Elías encendió su linterna. El haz cortó la oscuridad y se posó sobre el mausoleo. El sonido se detuvo al instante. Se acercó lentamente, sintiendo el frío no solo en la noche, sino también en el pecho. Al llegar a la tumba, iluminó la losa rota. El desplazamiento ya no era de 1 centímetro. Era de casi 5. Y debajo, el hueco negro olía a humedad, moho, y algo metálico, como tierra mojada con sangre vieja. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ha sido un animal, se dijo, aunque sabía que ningún animal era capaz de mover media tonelada de piedra. En ese momento, sintió un soplido helado en la nuca, y su linterna se apagó. La oscuridad fue absoluta, densa, sofocante. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó un terrible y seco estruendo detrás de él. La losa de la tumba de los Valdés había sido empujada violentamente, cayendo con un golpe sordo en el césped. Un gemido rasposo, como papel de lija frotando hueso, surgió del agujero. Elías retrocedió a ciegas, tropezando con una lápida. Se levantó a toda prisa, con el corazón latiéndole como un tambor frenético. De la oscuridad profunda, oyó el sonido de la tierra siendo pisada, muy cerca. Intentó correr, pero una voz, que no era ni un susurro ni un grito, sino algo mucho peor, resonó en su mente, no en sus oídos. No tapes el hueco. Te estaba vigilando. Y tengo frío. Elías sintió que unos dedos largos y helados se cerraban alrededor de su tobillo. Cayó, y en el instante en que sus ojos se acostumbraron a la penumbra, miró hacia la tumba. Lo que vio fue una figura. No un esqueleto, sino algo cubierto de tierra húmeda y trozos de tela podrida. La criatura se arrastraba, y sus ojos eran 2 pozos negros y brillantes, fijos en él. Pero lo más aterrador no eran los ojos, sino la sonrisa. Los labios inexistentes de la criatura se estiraron en una mueca amplia y satisfecha, revelando dientes que no eran humanos, sino largas y afiladas astillas de marfil. Elías gritó. Pero en un cementerio, nadie escucha los gritos, solo el viento los transporta a otras tumbas. La criatura tiró de su tobillo, arrastrándolo hacia el agujero abierto, hacia la losa removida y la oscuridad eterna. A la mañana siguiente, el capataz encontró el cementerio de San Judas tranquilo. Solo había 2 cosas fuera de lugar. La tumba de los Valdés, con una pesada losa de mármol a varios metros de distancia y un hueco oscuro y profundo. Y cerca del borde de ese agujero, la pala de Elías, con una nota grabada en el mango con algo afilado y fino, escrita con tierra y barro. Gracias por el relevo. La dama del velo eterno. El cementerio de la Misericordia era famoso por sus ángeles de mármol y sus intrincados panteones victorianos, pero más famoso aún era por una visitante que nunca se iba, doña Elvira. Dicen que Elvira había enterrado a su prometido, un joven médico llamado Rafael, en 1910. La pena la consumió de tal manera que, desde el día del entierro, acudía a su tumba sin falta, ataviada siempre con el mismo vestido de seda negro y un espeso velo de encaje que ocultaba su rostro del mundo.
Los lugareños se acostumbraron a ver su silueta solitaria, siempre arrodillada junto al sarcófago de piedra oscura. Al principio sentían compasión, pero con el paso de los años, su presencia se volvió inquietante. Nadie la había visto comer, beber o marcharse de forma definitiva. Julio, el nuevo vigilante nocturno, llegó al cementerio en 1950. Era un hombre pragmático que se burlaba de las fantasías de viejas sobre la dama del velo. Una noche de invierno, el frío era tan intenso que la niebla parecía tener dientes. Julio estaba haciendo su ronda a las 3 de la madrugada cuando escuchó un sonido suave y repetitivo proveniente de la sección antigua, un llanto ahogado y un golpeteo rítmico. Se acercó a la tumba de Rafael. Allí estaba Elvira, inmóvil, con el velo negro pegado a su rostro por la humedad. Señora, el cementerio está cerrado. Debería ir a casa, dijo Julio, intentando sonar amable. Elvira no se movió. El golpeteo continuaba. Julio se impacientó y encendió su linterna, apuntándola directamente a la figura. Señora, insisto, va a enfermar. En ese momento, el llanto de Elvira se transformó en un jadeo desgarrador. El golpe rítmico bajo sus manos se hizo más fuerte. Julio se dio cuenta de que el golpeteo no venía de ella, sino de debajo de la lápida. Elvira levantó lentamente la mano y señaló la gruesa piedra sobre el sarcófago. Su voz era un susurro seco, como hojas muertas. No me deja salir. Rafael sigue golpeando. No lo enterré yo, lo enterró vivo su hermano por la herencia. Julio se congeló. El sonido bajo la piedra era ahora una sucesión de golpes desesperados y húmedos, acompañados por un gemido que sonaba aterradoramente humano. Él dio un paso atrás, la linterna temblando en su mano, y enfocó el rostro de la dama. El velo se había despegado ligeramente con el movimiento. Julio pudo ver no la piel pálida de una anciana, sino algo oscuro y marchito, tirante sobre un cráneo. Lo que se movía bajo el velo no eran ojos, sino dos cuencas secas donde se anidaban telarañas. Y lo que sostenía en sus manos, lo que había estado acariciando y llorando sobre la lápida durante 40 años, no era la tierra, sino dos manos esqueléticas que sobresalían de la base de la tumba, firmemente agarradas al borde del mármol como si alguien hubiera intentado salir en una agonía final. La dama del velo eterno no estaba de luto, estaba custodiando a su amado, asegurándose de que la pesadilla del encierro continuará. Julio salió corriendo del cementerio. A la mañana siguiente, dimitió. Hoy, la tumba de Rafael sigue allí. Y si miras detenidamente al atardecer, justo cuando el sol desaparece tras los cipreses, dicen que puedes ver la silueta de una mujer de negro que, en lugar de arrodillarse, se sienta sobre la lápida, aplastando cualquier intento de escape. Anillo de obsidiana. El cementerio de los olvidados no se llamaba así por casualidad. Era el lugar de descanso final para aquellos sin familia, sin nombre y, a menudo, sin un entierro digno. Era un mar de cruces sencillas y tierra desnuda. Miguel, un joven aficionado a la arqueología amateur con más curiosidad que respeto, solía merodear por esa sección, buscando chatarra antigua o cualquier cosa que pudiera vender. Una tarde nublada, mientras exploraba una tumba particularmente hundida que databa de principios del siglo XX, su pala golpeó algo duro. No era metal, ni hueso. Era un pequeño cofre de madera oscura, enterrado de forma superficial. Miguel lo abrió con emoción. Dentro, entre el polvo y los restos de tela podrida, brillaba un objeto, un anillo de obsidiana negra, engastado con un diminuto fragmento de lo que parecía ser hueso pulido. El diseño era extraño, con un patrón geométrico que recordaba a un nudo o un laberinto sin fin. Sin pensarlo dos veces, Miguel se puso el anillo en el dedo anular. Era de un ajuste perfecto. Sintió una ráfaga helada, como si el anillo hubiera estado sumergido en agua glacial. La conversación silenciosa. Esa noche, Miguel sintió un cambio sutil. Estaba en su casa, solo, cuando escuchó un susurro tenue, demasiado bajo para distinguir palabras. Pensó que era el viento. A la noche siguiente, el susurro se convirtió en una presencia. Sentía un peso en la habitación, una mirada constante. Lo peor era el anillo, se sentía cálido y pulsante, como si tuviera vida propia. Intentó quitárselo, pero la obsidiana parecía haberse adherido a su piel. Al tercer día, la presencia ya no era silenciosa. Miguel estaba lavándose las manos cuando, al mirar su reflejo, vio que el hombre del espejo no tenía su mirada. Sus ojos estaban vidriosos y distantes. Y entonces, el anillo habló. No con voz, sino como una idea forzada directamente en su cerebro. Estás en mi camino. Devuélveme el brazo. Miguel se giró, buscando la fuente del pensamiento. No había nadie. Volvió a mirar el anillo. La voz era de nuevo esa intrusión silenciosa. Quiero mi descanso. Y tú, ladrón, lo has retrasado. El pánico se apoderó de él. Intentó cortar el anillo con unas pinzas, pero la obsidiana era irrompible. El retorno al cementerio. La locura lo obligó a regresar a los olvidados.
El dueño del anillo lo estaba consumiendo desde dentro, dándole dolores punzantes en el brazo y sueños vívidos de ser enterrado sin una parte de sí mismo. Llegó a la tumba hundida bajo la luna nueva. Con manos temblorosas, desenterró más tierra, esta vez hasta que su pala chocó con el ataúd de madera blanda. El anillo en su dedo ardió, y el grito silencioso en su cabeza se convirtió en un rugido de dolor y furia. Con gran esfuerzo, Miguel logró abrir la tapa del ataúd. El olor a cieno y podredumbre fue insoportable. Dentro, envuelto en jirones de tela, yacía un esqueleto. Y entonces lo vio. El esqueleto estaba boca arriba, pero le faltaba el brazo derecho desde el codo. El grito mudo del anillo cesó abruptamente. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. Miguel entendió el mensaje, el fragmento de hueso incrustado en la obsidiana era la pieza que faltaba. El dueño de la tumba había sido enterrado desmembrado y el anillo, en lugar de ser un adorno, era la reliquia final necesaria para completar el cuerpo. En el momento en que Miguel extendió su mano, acercando el anillo al hueco del esqueleto, el cráneo del muerto giró lentamente hacia él. Sus cuencas vacías se llenaron de una oscuridad densa y palpable. Y el esqueleto se incorporó, estirando su único brazo completo, no para tomar el anillo, sino para agarrar a Miguel y asegurarse de que el objeto nunca más se fuera de ese lugar. La pala de Miguel fue encontrada al amanecer, junto al cofre de madera vacío. El anillo de obsidiana nunca apareció, pero la tumba hundida parecía haber sido rellenada con más tierra de la que cabía. Y dicen que a veces, al anochecer en los olvidados, se puede escuchar un susurro que no es de viento, que pregunta con una voz que suena a tierra seca, ¿quién más desea completar el círculo? Hemos recorrido los senderos silenciosos y las historias enterradas. Los cementerios, amigos, no son solo camposantos, son portales. Son el lugar donde el dolor y el olvido se condensan hasta convertirse en algo palpable, en un misterio que se niega a morir. Hemos visto cómo una losa rota puede ser la señal de que alguien insiste en regresar, cómo un anillo de obsidiana puede arrastrarte a un luto que no es el tuyo, y cómo el amor eterno puede transformarse en la más cruel de las custodias. Detrás de cada lápida, hay un enigma. Y algunos de esos enigmas, como hemos descubierto hoy, están ansiosos por ser desenterrados, pero el misterio no termina aquí. Enigmas del ayer vive gracias a sus propias historias. Dinos, ¿cuál de estos relatos te quitó el sueño? ¿El vigilante de la losa rota, la melancólica dama del velo eterno, o el aterrador anillo de obsidiana? Déjanos tu comentario aquí abajo. Queremos saber qué otros enigmas te gustaría que exploráramos en la próxima emisión. ¿Fantasmas en hospitales? ¿Caminos embrujados? Tú decides. Y si te atreviste a llegar hasta el final de la noche con nosotros, demuéstralo, dale me gusta al video y suscríbete para no perderte ni una sombra, ni un secreto que la historia haya intentado ocultar. Hasta la próxima vez, mantengan sus linternas encendidas y sus ojos bien abiertos. El enigma espera.